Y yo estoy seguro que aquí probablemente todos estén familiarizados con la historia de Navidad. Growing up, you heard it from your parents and at church, maybe even in the movies. Mientras crecíamos, tal vez lo escuchamos en la iglesia, en las películas o en la escuelita. Now, the world has added a few things to the story. Ahora el mundo le ha agregado ciertas cosas a esa historia. They added Santa Claus and reindeer and Christmas trees. Le han agregado a Santa Claus, a los renos, los árboles de Navidad. But the basic elements of the biblical story, I'm sure, are familiar to us. Pero los elementos básicos bíblicos de la historia estoy totalmente seguro que son familiares para todos nosotros. Unfortunately, because the story is familiar to us, we can sometimes forget that the story itself is one of the best arguments for us to believe in Jesus. Desafortunadamente, porque somos o estamos tan familiarizados con esa historia, a veces olvidamos lo que la historia trae o lo que significa o uno de los mejores argumentos del por qué nosotros deberíamos creer en Jesús. So this morning I want to take a closer look at the prophecies that were fulfilled in the birth of Jesus Christ. Y es por eso que esta mañana yo quiero que miremos más de cerca las profecías que fueron cumplidas con el nacimiento de Jesús. Now, many of the Old Testament prophecies concerning the birth of Jesus were given in a way that shared some information but not all. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento que tenían que ver con el nacimiento de Jesús se compartían de manera en que daban cierta información, pero no la información completa. For example, we're not told in the Old Testament the names of Mary and Joseph. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento en ningún lado nos dice los nombres de María y de José. We're only told that a virgin would conceive and give birth. Lo único que nos dice el Antiguo Testamento es que una virgen va a concebir y va a dar a luz a un hijo. Another example, the city of Bethlehem was named as the place of birth, but no one could explain how that was possible. También otro ejemplo es que el nombre de Belén se daba en el Antiguo Testamento como el lugar del nacimiento, pero nadie podía explicarse cómo eso iba a suceder. Now, why were the Old Testament prophecies given in this way? Ahora, ¿por qué es que esas profecías del Antiguo Testamento se daban de esa manera? I think one, God wanted to keep some surprises for himself. Yo pienso que número uno, Dios quería guardar ciertas sorpresas. There's no one person that is an expert on everything God is going to do. No hay ninguna persona que sea experta en todo lo que Dios vaya a hacer. That's true for his first coming, it's also true for his second coming. Y eso es algo que es real cuando Él vino por primera vez a este mundo y también es algo que es real para su segunda venida. Consider also that God was bringing his son into the world and he wanted to keep some of that secret from the enemy. También consideremos el hecho de que Dios estaba enviando a su único hijo a la tierra y que Él quería mantenerlo en secreto o cuidarlo de su enemigo. But the prophecies are still there. Pero las profecías aún así están ahí. And looking back at them, they become more obvious. Y cuando miramos hacia atrás y las estudiamos, se vuelven más obvias. And if anything, for us today, they give us convincing proof of the most important truth that we're to remember at this time of year. Y si algo nos dan esas profecías es una verdad convincente de la verdad de Jesús y de su nacimiento. This is the truth. Esta es la verdad. Jesus Christ is the virgin-born Messiah promised by God. Cristo Jesús es el Mesías nacido de una virgen prometido por Dios. So first I want to look at the Messiah's lineage or ancestry. Primero quiero que consideremos o que veamos el linaje del Mesías o la ascendencia del Mesías. When we're talking about ancestry, we're talking about parents and grandparents and great-grandparents that go back for many generations. Cuando hablamos de ancestros, hablamos de papás, abuelos, bisabuelos y vamos hacia atrás en muchas generaciones. Now, my mom studied the family history of my family. Mi mamá estudia la historia de mi familia. She discovered that some of my ancestors were pastors. Ella descubrió que algunos de mis ancestros eran pastores. And some were military men. Algunos eran hombres de la milicia. Some were teachers. Algunos eran
profesores o maestros. And there are a few who were scoundrels. Y habían unos cuantos que eran unos sinvergüenzas. They were criminals that we try to forget. Eran criminales que a veces tratamos de olvidar. But we don't get to choose our relatives. Pero nosotros no podemos elegir, ¿verdad?, nuestra familia. And here's a reality. No one can fake their ancestry. Y aquí tenemos o nos enfrentamos a una realidad. Nadie puede fingir o falsificar a sus ancestros. Now, in Israel, prior to the destruction of the temple in AD 70, the Jewish people had kept careful records of all the births. Ahora, antes de la destrucción del templo, más o menos alrededor de los 70 años antes de Cristo, los judíos cuidaban mucho los archivos de los nacimientos de las personas. Each person could trace their ancestry back for centuries. Cada persona podía ir y buscar su linaje desde siglos atrás. Now, when Matthew and Luke wrote their Gospels, they included the lineage of Jesus, showing his ancestry all the way back to Abraham and Isaac and Jacob and through the tribe of Judah. Cuando Mateo y Lucas escribieron los evangelios, ellos incluyeron el linaje de Jesús, mostrando toda su ascendencia desde Abraham, Isaac, Jacob y hasta la tribu de Judá. They showed that the line of Jesus through his mother Mary and his adopted father Joseph both went through to King David. Y ellos mostraron que este linaje desde María y José vienen desde el rey David. Now we can trust these records because had they not been true, it would have been very easy for the enemies of Jesus to discredit him. Y podemos confiar en estos archivos o en esta información porque si estos no hubieran sido reales, los enemigos de Jesús lo hubieran refutado inmediatamente. Because as the Messiah, he either had the right heritage, the right lineage, or he wasn't the Messiah. Porque como el Mesías solo tenía dos opciones, o tener ese linaje correcto o simplemente no tenerlo. Matthew starts his gospel, Matthew chapter 1, verses 1 and 2. Mateo comienza su evangelio en el capítulo 1, versículos 1 y 2. This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Now, why does Jesus' ancestry matter so much? ¿Por qué es que es tan importante la ascendencia de Jesús? Because the prophecies of the Old Testament indicate that the Messiah would come from a very specific family. Y es porque las profecías que se dieron indicaban que el Mesías iba a descender de una familia en específico. Jesus' ancestry is the fulfillment of prophecy. Los ancestros de Jesús es ese cumplimiento de esas profecías. Now, this is big news, people. Ahora, esto es información muy importante. When I was a young man hearing the gospel for the first time, it was this fact that Jesus in his birth fulfilled these prophecies that convinced me to believe in him. Cuando yo creí en Jesús por primera vez, cuando empecé a estudiar la palabra por primera vez, el hecho de que los ancestros de Jesús o de la familia, el linaje de Jesús era real, de donde él venía y que él era el Mesías, fue lo que me convenció a mí de creer en Jesús y en él como el Mesías. So let me tell you some of the main prophecies this morning. Entonces yo quiero compartir con ustedes hoy algunas de las profecías más importantes. The first prediction was made about 2,050 years before Jesus' birth. La primera profecía fue hecha 2050 años antes del nacimiento de Cristo. It was given from God to Abraham as recorded by Moses in 1450 BC, or before Christ. Fue dada por Dios a Abraham y fue registrada por Moisés alrededor de 1450 años antes de Cristo. Genesis 22:18, God is speaking to Abraham. Génesis 22:18 es Dios hablándole a Abraham.
And through your offspring, all nations of the earth will be blessed because you have obeyed me. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Now, the Apostle Paul in the New Testament explains this fulfillment. Y ahora el apóstol Pablo explica el cumplimiento de esta profecía. Look at Galatians 3:16. Veamos lo que dice Gálatas 3:16. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say and to seeds, meaning people, but and to your seed, meaning one person, who is Christ. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. The next prediction was made 1,859 years before Christ. La segunda predicción fue hecha alrededor de 1859 antes de Cristo. It was given through Jacob as recorded by Moses again in 1450 BC. Fue dada por medio de Jacob, como lo dice Moisés en 1450 antes de Cristo aproximadamente. In Genesis 49:10, Jacob is blessing his sons. En Génesis 49:10, Jacob está bendiciendo a sus hijos. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of nations shall be his. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia a los pueblos. This is a specific promise that the Messiah would be from the tribe of Judah. Esa es una promesa específica que dice que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Now remember, Jacob had the 12 sons, the 12 tribes of Israel. Now we get narrowed down to just one tribe. Recordemos que Jacob tenía 12 hijos y eso se distribuyó en 12 tribus, pero aquí podemos reducirlo a solamente una, la tribu de Judá. Guess which tribe Jesus was from? Adivinen de cuál tribu vino Jesús. Judah. Judá. Now, this gets even better. Of course, we know Jesus was of the tribe of Judah, but it gets even better looking forward. Y aunque ya sabemos que Jesús viene de la tribu de Judá, conforme avanzamos se pone incluso mejor. The Apostle John, filled by the Spirit, is allowed to see a future scene in heaven, acknowledging Jesus as being from Judah and ruling with power. El apóstol Juan registra y por medio de Dios él puede ver una escena futura desde el cielo donde se ve Jesús de la tribu de Judá reinando con poder. Revelation 5:5. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 5:5. Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals." Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. There's another prophecy. Y todavía tenemos otra profecía más. This one was given 1,000 years before Jesus through the prophet Nathan. Esta fue dada por medio de Natán alrededor de 1000 años antes de Cristo. In 2 Samuel 7:16, God is speaking through Nathan to King David. Aquí vemos donde Dios le está hablando a David por medio de Natán. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Segunda de Samuel 7:16. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. The writer Luke in the book of Acts helps us to understand that prophecy. Y el escritor Lucas nos ayuda o hace una conexión en el libro de los Hechos para que entendamos esta profecía.
Acts 13, 22 and 23. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. From this man's descendants, God has brought to Israel the Savior, Jesus, as he promised. Hechos 13, 22 y 23. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. So Jesus had the right ancestry. Entonces Jesús tenía esa ascendencia, esos ancestros correctos. He also happened to be born in the right town. También había nacido en la ciudad correcta. How many of you were born in San Jose? ¿Cuántos de ustedes nacieron en San José? How many of you were born in Atenas? ¿Cuántos nacieron en Atenas? Anybody? Wow, okay. Yeah. How many of you were born outside of Costa Rica? ¿Cuántos nacieron fuera de Costa Rica? Okay, we got a few. How many of you decided where you were going to be born? ¿Cuántos de ustedes decidieron dónde iban a nacer? None of us, right? Ninguno, ¿verdad? A prediction was made 700 years before the birth of Jesus by the prophet Micah. Una profecía fue hecha 700 años antes de Cristo por el profeta Miqueas. Micah 5:2, but you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Miqueas 5:2 dice, pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Now this is a pretty big deal. Esto es un hecho muy grande. Imagine the location of your birth being prophesied 700 years before you were born. Imagínense que el lugar de su nacimiento es profetizado 700 años antes de que usted nazca, antes de que haya nacido. My mom and dad met for the first time in the state of Georgia on the eastern side of the United States. Mi mamá y mi papá se conocieron en el estado de Georgia, en la parte este de los Estados Unidos. They got married and they lived in the eastern United States for a few years. Ellos se casaron y se quedaron viviendo ahí en varias partes de la zona este de los Estados Unidos. Then my dad's military service required them to move all the way to the west coast to California. Después, el servicio militar para el que mi papá servía requería que él se moviera todo al otro lado, al contrario, al oeste, al estado de California. And my sister and I were both born in California. Y mi hermana y yo, los dos, nacimos en California. Who could have predicted that? ¿Quién podría haber predicho eso, que íbamos a nacer ahí? Can you imagine walking up to my dad when he's like 10-year-old boy and telling him, your son is going to be born in California? ¿Se imaginan ustedes que llegue a alguien y se le acerque a mi papá, a ese chico de 10 años, y le diga que su hijo va a nacer en California? He's going to be born 3,000 miles away from here in a town you've never been to. Diciéndole que ese hijo va a nacer 300 millas lejos de la ciudad donde él ha crecido y ha vivido. A una ciudad en la que nunca ha estado también. Nobody could have predicted that. Nadie hubiera podido predecir eso. Now, Micah 5 was written 300 years after Nathan gave that promise about David in 2 Samuel 7. Ahora, Miqueas 5:2 fue escrito aproximadamente 300 años después de que Natán entregara esta promesa con respecto a David. And though we already knew for 300 years that the Messiah would be of the lineage of David, we didn't know where he would be born.
Y aunque por esos 300 años ya se podría saber que el Mesías venía del linaje de David, no se podía saber dónde iban a ser él específicamente. And so Micah came along and God told him to tell us that the Messiah would be born in David's hometown. Y entonces viene Dios y les dice que el Mesías iba a nacer en la ciudad o el pueblo del que era David. Now, during Micah's day, there were actually two towns named Bethlehem. Ahora, durante el tiempo de Miqueas habían dos pueblos llamados Belén. One was much larger and more prominent and more respected than the other. Uno era muchísimo más grande, más prominente y más respetado que el otro. But in Micah's prophecy, he tells us that it's the little Bethlehem where the Messiah will be born. Pero en esta profecía Miqueas nos dice que es en la Belén pequeñita en la que va a nacer el Mesías. That's why we sing, "O little town of Bethlehem," because it's the little one, not the big one. Por eso es que cantamos "Oh pequeña ciudad de Belén", porque era la pequeña y no la grande. But Mary and Joseph were from Nazareth in the north, up near the Sea of Galilee. Pero María y José eran de Nazaret, que quedaba al norte, cerca del mar de Galilea. Bethlehem is down south near Jerusalem. Y Belén está en el sur, al otro lado, cerca de Jerusalén. Now, who would have ever known it, but the Roman Caesar would decide to conduct a census and a tax that particular moment. ¿Quién iba a saber que el César iba a pedir en ese momento que se hiciera un censo alrededor del lugar? Nadie lo hubiera sabido. The law required everybody to report to their ancestral hometown in order to be counted for the census. Y entonces el edicto decía que todas las personas debían reportarse o registrarse en su lugar del nacimiento de sus ancestros. It didn't matter that Mary was pregnant. No importaba si María estaba embarazada. They had to pack up their things and travel several days to get down to Bethlehem. Ellos tenían que empacar sus cosas y viajar varios días hasta el sur, a Belén, Where Jesus was born. donde Jesús nació. No one could have predicted it. No one could have planned it. Nadie lo hubiera podido predecir, nadie lo hubiera podido planear. But it had already been prophesied. Pero ya había sido profetizado antes. Matthew 2, verses 1 and 2. Mateo 2, versículos 1 y 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi came from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Now, why did a bunch of non-Jewish magicians and spiritual men come from far away just because they saw a star? Why did they come to Jerusalem? Ahora, ¿por qué es que estos hombres llegaron o viajaron desde tan lejos, desde el otro lado, exactamente a Jerusalén solamente porque vieron una estrella? ¿Por qué? They came because almost 600 years before, Judah was conquered by the Babylonian Empire and the prominent Jews were taken away to live in the Middle East. Y ellos llegaron ahí porque por el poder del imperio babilónico 600 años antes, ellos habían llevado captivos muchos judíos hasta esa parte del este. And those Jews took with them the scriptures. Y esos judíos se habían llevado con ellos las escrituras. Isaiah, Jeremiah. Isaías, Jeremías. And in those scriptures were prophecies of the coming Jewish king. Y en esas escrituras estaban las profecías de ese Mesías que iba a nacer y que iba a ser rey. So when these wise men in the east saw this mysterious star in the sky, they said, that must be the sign of the new Jewish king. Entonces estos hombres desconocidos, cuando vieron esa estrella brillando en el cielo, dijeron, esa debe ser la señal del nuevo rey judío. Now they hadn't figured out
the specific town of Bethlehem yet. Ellos todavía no sabían sobre la ciudad de Belén. So they went to the capital and asked the king, assuming he would know. Entonces ellos se fueron a la capital y le preguntaron al rey, asumiendo que el rey iba a saber. That's how specific this prophecy was. Y así es como es de específica esta profecía. It was also prophesied that Jesus would be born from a woman who was still a virgin. También se profetizó que el Mesías iba a nacer de una mujer que aún era virgen. This prophecy was made about 730 years before Christ. It's recorded in Isaiah 7:14. Esta profecía fue hecha alrededor de 730 años antes de Cristo por medio de Isaías y lo vemos en Isaías 7:14. Well, we're going to go to Matthew 1 verses 20 to 23 because he quotes that verse for us. Pero vamos a ir a Mateo 1 del 20 al 23 porque él cita esa profecía. Now, this is the part of the story where Joseph is about to break up with Mary because he just found out she's pregnant and they had not been together. Esta es la parte de la historia en la que José estaba a punto de terminar con María porque ella estaba embarazada y ellos aún no habían estado juntos. This was a very scandalous moment. Y esto era un momento era algo muy escandaloso. But then a miracle happened. Pero después pasa un milagro. Verse 20, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. This is Isaiah. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Es donde entra Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Now, a prophecy that is obvious to us was not obvious before it was fulfilled. Ahora, una profecía que es obvia para nosotros no era obvia antes cuando no había sido cumplida. This prophecy was originally given through Isaiah for King Ahaz. Esta profecía había sido dada originalmente a Isaías para el rey Acaz. The word that is translated virgin literally means young woman of a marriageable age. La palabra traducida en ese momento como virgen significaba literalmente una mujer joven de una edad en la que se pudiera casar. Now, in the Old Testament, the word is never used to describe a woman who is married. En el Antiguo Testamento esta palabra nunca se usa para describir una mujer casada. So the sign for Ahaz was that a woman who was not yet married was soon going to have a child. Entonces la señal para Acaz era que una mujer que todavía no había estado casada iba a tener un hijo. Now, that woman was not a virgin. The sign was the timing of the news. Ahora, esa mujer de la que se hablaba en ese momento no era una virgen, eso era una señal nada más de las noticias que se estaban dando. But hidden in this rather ordinary prophecy was an extraordinary prophecy, because that word also means a woman who has never been with a man. Pero dentro de esta profecía que parecía común en ese momento se escondía una profecía aún más grande, porque esa palabra virgen ahí se utilizaba como describiendo a una mujer que nunca había estado con ningún hombre. When God chose to come to earth, he would do it in a miraculous way by being born from a woman who had never been with a man. Cuando Dios escogió que Jesús viniera a la tierra, Él lo había escogido de una manera increíble, que fuera que una mujer que nunca había estado con un hombre pudiera estar embarazada. This is why Mary was in shock when the angel told her, "You're going to be pregnant." Y por eso es que María estaba en shock cuando el ángel le dijo que iba a estar embarazada. She's like, "I know I'm young, but I know that's also not possible." Y ella estaba probablemente pensando, sé que soy joven, pero también sé que eso es imposible.
It also explains why Joseph needed a visit from an angel to convince him that this was a miracle. Y también se explica aquí el por qué José necesitaba la visita de ese ángel para que lo convenciera de ese milagro que iba a suceder. Because when your girlfriend tells you she's pregnant, okay, it's either she's been unfaithful or an angel tells you it's okay. Porque si su novia llega y le dice a usted que está embarazada, quiere decir que o ella no ha sido fiel o un ángel se le apareció y le dijo que estaba embarazada. It's a beautiful fulfillment of prophecy. Es un bello cumplimiento de la profecía. The story continues into the very early years of Jesus' life in prophecy being fulfilled. Y la historia continúa en los primeros años de Jesús, de la vida de Jesús, con el cumplimiento de más profecías. 755 years before Jesus was born, a prophecy was given through Hosea. 755 años antes del nacimiento de Jesús, una profecía fue dada a Oseas. Matthew quotes it in Matthew 2, verses 13 through 15. Y Mateo la cita, esa profecía, en Mateo 2, versículos 13 al 15. It says, when they, and the they is the Magi, when the wise men had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, out of Egypt I called my son. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Again, this was another sign that was hidden for centuries. De nuevo, esto es una señal que estaba escondida o que estuvo escondida por siglos. Most people before that, they would read Hosea and they thought he meant, well, Israel was called out of Egypt by, when Moses took them to the promised land. Muchas personas, antes de que esta profecía fuera cumplida, pensaban cuando leían que era la nación de Israel cuando fue llamada a salir de Egipto. But through another prophecy, God showed us that it was Jesus all along, because Mary and Joseph took Jesus, baby Jesus, 2-year-old Jesus, down to Egypt to escape his murder. Pero es después cuando vemos que esta profecía de Dios se refería a Jesús, cuando tuvo que salir y cuando Dios le dijo a José que tomara a ese niño de 2 años y saliera de ahí y se fuera para Egipto. There's another one. Y todavía tenemos otra profecía más. It was prophesied that the Messiah at his birth would be attacked. Fue profetizado que el Mesías iba a ser atacado. 587 years before Jesus, the prophet Jeremiah wrote in Jeremiah 31:15 what is quoted in Matthew chapter 2. 587 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Jeremías, tal y como está escrito en Jeremías 31:15, que vamos a ver aquí citado en Mateo, escribe esta profecía. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious and gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. A voice is heard in Ramah, weeping in great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Mateo 2 del 16 al 18. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen.
Now, in the context of Jeremiah 31, women were weeping for their children because of the harsh conditions in the Babylonian captivity. Ahora, en el contexto de Jeremías 31, las madres estaban llorando por sus hijos por las duras condiciones de la captividad babilónica. But once again, the Lord was foreshadowing what would happen with Jesus. Pero de nuevo aquí el Señor estaba presagiando lo que le iba a pasar a Jesús. See, when you're walking outside and you cast a shadow and the shadow goes before you, you can tell something about the person that is casting the shadow. Cuando vamos caminando bajo el sol y vemos la sombra que se refleja, podemos decir ciertas cosas de esa persona que se refleja en la sombra. You can't look at the shadow and see all the details of the person, but you can see some of the key ideas. Si usted ve la sombra, tal vez no puede ver los detalles completos de la persona, pero sí elementos claves de esa persona. And this was a fulfillment because women would be heartbroken when their babies were murdered because Herod wanted to kill Jesus. This showed that women would be heartbroken when Herod killed their babies because of Jesus. Ajá. Aquí lo que se muestra es que las mujeres iban a estar destruidas o llorando porque Herodes iba a matar a sus hijos. Now, why did Herod order the babies in Bethlehem to be killed? Ahora, ¿por qué fue que Herodes ordenó que mataran a los niños de Belén? Because after the wise men showing up asking where the king was, he told his men, go look in the scriptures. And somebody looked at Micah and said, looks like he's probably going to be born in Bethlehem. Y es porque él, cuando llegaron los sabios y le preguntaron a él sobre el rey nacido, él se fue y fue a buscar a las escrituras y llegó a Miqueas y vio que probablemente este rey había nacido en Belén y por eso es que ordenó que se mataran los niños de Belén. Let me give you one more just for fun. Y déjeme darle solo una profecía más como por diversión. 730 years before Jesus, through the prophet Isaiah, we find out where Jesus' base of ministry is going to be. Alrededor de 730 años antes de Cristo, por medio del profeta Isaías, es que vemos cómo inicia o cómo iba a iniciar el ministerio de Jesús. This is in Matthew 4:12-16. When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which is by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah, land of Zebulun, land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Vamos a ver lo que dice Mateo 4, del 12 al 16, citando a Isaías. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Let me summarize all of this very quickly. Y déjenme hacer un resumen de todo esto muy rápidamente. 2,000 years before Jesus, 2000 años antes de Cristo, God told Abraham one of his descendants would be a blessing to the whole world. Dios le dijo a Abraham que uno de sus descendientes iba a ser una bendición para todo el mundo. 1,000 years before Jesus, 1000 años antes del nacimiento de Jesús, God told David that his throne would have an eternal king. Dios le dijo a David que su trono iba a tener un rey eterno. 755 years before the birth of Jesus, 755 años antes del nacimiento de Cristo, God told us his son would come up out of Egypt. Dios nos dice que su hijo iba a salir de Egipto. 730 years before Jesus, 730 años antes de Cristo, God said Galilee and Nazareth would be a source of great light and that a virgin would conceive. Dios dijo que Galilea y Nazaret iban a ser lugares, recursos de mucha luz y que una virgen iba a concebir un hijo. 700 years before the birth of Jesus, 700 años antes del nacimiento de Jesús, God said the ruler would come out of Bethlehem.
Dios dijo que el gobernador iba a salir de Israel y de Belén. 587 years before the birth of Jesus. 587 años antes de Cristo. God said mothers would weep because their children would be slaughtered. Dios dijo que las madres iban a llorar porque sus hijos iban a ser sacrificados. Jesus Christ is the virgin-born Messiah promised by God. Cristo Jesús es el Hijo enviado por Dios, el Mesías enviado por Dios. Do you know him? ¿Lo conoce usted? More important than any gift you will unwrap this year, more important than anything else in your life, is that you know him as your Savior. Más importante que cualquier regalo que usted pueda abrir, más importante que cualquier cosa que usted pueda tener, lo más importante es que usted lo conozca a Él. Do you want to know how much confidence I have that Jesus is the Son of God? ¿Quieren saber qué tan confidente soy yo, qué tanto creo en que Jesús es el Hijo de Dios? 100%. 100% confiado estoy. No one could fulfill these prophecies but one man. Nadie podía haber cumplido estas profecías, solamente un hombre. I want to close with one verse that I did not give you. I've got it here. Quiero cerrar con un versículo. Another prophecy was in Isaiah 9:6. Otra profecía se encontraba o estaba en Isaías 9:6. This is quoted when we remember the story. It's one of the most famous verses. Y se cita mucho, es uno de los versículos más citados o más recordados. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. This is why it matters. Es por eso que importa. He is the Wonderful Counselor. Él es el consolador. That means he has all the wisdom that we need. Eso significa que Él tiene toda la sabiduría que nosotros podemos necesitar. There is not a problem you will face where the wisdom from God is not the correct answer. No hay ningún problema que usted pueda o vaya a enfrentar en el que la sabiduría de Dios no sea la respuesta. Jesus has an answer for every single one of your problems. Dios tiene una respuesta para cada uno de todos los problemas que usted pueda tener. He is the Wonderful Counselor. Él es el consolador maravilloso. It says he is the mighty God. Dice aquí que Él es el Dios fuerte. Dios fuerte. Dios todopoderoso. Amen. That means not only does he have the wisdom, but he has the power. Eso significa que no solamente Él tiene la sabiduría, sino que también todo el poder. He can take care of any need in your life because he has the power. Él puede tener el control de cualquier necesidad en su vida porque Él tiene todo el poder. He is not weak. Él no es débil. Dios es fuerte. Amen. Amen. It says he's the everlasting Father. Dice que es el Padre eterno. Now, this is not a statement about the Trinity here. Y no estamos hablando de algo referente a la Trinidad aquí. Everlasting Father is a description of how Jesus cares for us as his children. Esta descripción de Padre eterno es una descripción de cuánto Jesús se preocupa por nosotros, sus hijos. See, he has all the wisdom. Él tiene toda la sabiduría, He has all the power. tiene todo el poder And he has all the love. y Él tiene todo el amor para nosotros. The love of a father for his children is just as great as it can be in us, and it's even greater in him. Todo ese amor que un padre puede tener por sus hijos, todo ese amor que no hay nada más grande que eso, que Él lo tiene profundamente por nosotros. He's also the Prince of Peace. Y también es el príncipe de paz. Oh, there's a day when he will bring peace to the world.
Porque sí, va a haber un día en el que Él va a traer paz al mundo, He'll bring peace to the nations. va a traer paz a las naciones. But He's already bringing peace to your heart and my heart if we let Him. Pero ya Él está trayendo paz a tu corazón y a mi corazón si nosotros se lo permitimos a Él. Because He has the perfect plan. Porque Él tiene un plan perfecto. He wants to take away your broken, sinful, hardened heart and give you a new heart. Él quiere llevarse tu corazón roto, pecador, dolido y darte un corazón nuevo. So that you can know Him Entonces, tú le puedes conocer. and that you can know peace. Y así usted puede conocer también la paz. This is why it matters. Es por eso que la Navidad importa. I hope you know Him today. Yo espero que usted lo conozca hoy. If you don't know Him, as soon as we're done praying, I want you to grab somebody and say, I don't know Him, I need to know Him. Y si usted no lo conoce hoy aún, yo quiero que cuando terminemos esto, usted busque a alguien y le diga, todavía no lo conozco y lo quiero conocer. And you can leave here today with a new relationship, Y usted puede salir de aquí hoy con una nueva relación, with a wonderful counselor con ese consolador maravilloso, and a mighty God, con ese Dios poderoso, an everlasting Father, con ese Padre eterno, the Prince of Peace. con ese príncipe de paz. Let's pray. Vamos a orar. We love you, Lord. Te amamos, Señor. We thank you that we can celebrate every year the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. Te agradecemos, Señor, que podemos celebrar cada año el nacimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús. May this never be just a tradition for us. No permitas que esto sea solamente una tradición para nosotros. May it never be just a story we tell to children. Que nunca sea solamente una historia que se le cuenta a los niños. But may it always be the truth that gave us life. Que sea siempre esa verdad que vino a darnos vida. May we always remember who Jesus is Que siempre recordemos quién es Jesús and why He came. y el por qué vino. And may we be faithful to shout this on every street, Y que tengamos esa fe para gritarlo en cada calle. that Christ the Savior is born. Que Cristo el Salvador ha nacido. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Dios te Amén. bendiga.